No nos engañemos, el automóvil técnicamente no nació en los Estados Unidos de Norteamérica, pero socialmente sí. Los Estados Unidos crearon una sociedad, una cultura, unos valores y una infraestructura basada en el automóvil. En los años 50 eran los primeros productores y los primeros consumidores, y sus grandes automóviles el sueño de muchos. ¿Dónde ha quedado todo eso? Os voy a dar datos con los que vais a alucinar. Bienvenidos a Garage Hermético. Encerrate con nosotros. En Garaje Hermético, que por cierto llevamos más de 1000 vídeos, nos gusta hacer... Estamos cumpliendo 5 años este mes, ojo. 5 años, ojalá cumpliera 5 años. Bueno, nos gusta hacer vídeos de todo tipo. Nos gustan los listados de coches raros, peligrosos, clásicos para invertir. Nos gusta hablar, por supuesto, de deporte. Nos gusta hablar de técnica, de conducción. Pero lo que más nos gusta es contar historias. Yo digo una cosa, esta historia a mí me parece muy buena y muy interesante. Realmente este vídeo se podría decir que es el complemento, o no sé si el complemento o la evolución lógica de un vídeo que hicimos que se tituló exactamente Coches americanos. ¿Por qué son tan malos? Bueno, quizás conviene ver primero este vídeo y luego ver el otro, porque es parte de la explicación. Para los más escépticos, voy a comenzar con datos. Vamos a ver. En el año 1927 se producían, no en los Estados Unidos, sino en Detroit y aledaños, en el estado de Michigan, el 74% de todos los coches, de todos los automóviles fabricados en el mundo. Es decir, 3 de cada 4. Quedaos con ese dato, que me parece muy fiable, porque he visto otras fuentes que hablan de incluso el 90%. Nos venimos ahora a 2023. Estamos en 2024, pero en 2023 tenemos cifras de año completo. Bueno, los Estados Unidos no estaban en su peor momento. Ese año la producción en Estados Unidos creció un 9%, gracias sobre todo a Tesla. Bueno, pues bien, en ese año, 2023, se fabricaron en el mundo 30,3 millones de coches. Y en los Estados Unidos de Norteamérica, exactamente 8.143.632. Bueno, a lo mejor me equivoco, un coche arriba, un coche abajo. Es decir, un 26,8%. Fijaos que hemos pasado a 3 de cada 4 a 1 de cada 4. Una diferencia bestial, ¿no? Bueno, pero vamos a comparar con la producción china. Se puede decir que en 1927 la industria china del automóvil fabricaba poco más o menos 0 coches, era inexistente. Pues bien, en el año 2023 fabricaron 21.074.750 coches, es decir, un 69,5%, casi 3 de cada 4. Habéis visto que he dado cifras a la unidad. Bueno, y es que la fuente en este caso, la quiero citar, a veces me decís que no la cito y tenéis razón. Bueno, es la OICA, que es la Organización Mundial de Constructores de Automóviles. Una fuente, como podéis imaginar, muy fiable. El termómetro de Detroit. No me refiero a las temperaturas en Detroit, aunque no sé si lo sabéis. En Detroit hace un frío espantoso. En verano rara vez se llega a las máximas, de los 20 grados Celsius. Y en invierno te pasas la mayor parte del año bajo cero, de día y de noche. Pero ojo, cuando digo bajo cero, digo muy bajo cero. Y es que desde el Polo Norte hasta Detroit no hay una sola cadena montañosa que impida que ese viento tan fresquito llegue a la ciudad. Bueno, algunos, que os conozco y sois muy listos, algunos listillos me dirás, Máximo, te olvidas de la cordillera ártica, también llamada el escudo canadiense. Y no me olvido, pero es que esta cordillera, la altitud máxima, no media, es de 2.600 metros de altura. Yo os diría que es una verdadera birria. A ver, vamos a hablar de clima, de geografía. Bueno, ya sabéis que en Garaje Hermético hablamos de todo. Vamos a hacer caso a Rodrigo, vamos a hablar de Detroit como termómetro, pero como termómetro de la industria americana, de lo que ha sucedido en la industria automóvil norteamericana, porque esa ciudad es un fiel reflejo de lo que ha pasado. Fijaos, ha evolucionado Detroit de convertirse en un verdadero símbolo de poderío industrial, un símbolo del sueño americano, a lo que es hoy, cuando se venden viviendas por un precio simbólico de $1 y donde el crimen y la delincuencia están entre lo más alto de Estados Unidos.
Hay estadísticas que dicen que es la ciudad más peligrosa de Estados Unidos, hay quienes dicen que es la segunda o tercera ciudad más peligrosa de Estados Unidos. A mí me da igual. Al hilo de esto os voy a contar una anécdota de uno de mis viajes, porque a Detroit he ido a menudo, por el Salón de Detroit, porque, bueno, es una anécdota que no sé si es divertida o no, pero da una idea de lo que os estoy contando. Mi hotel estaba en lo que se llama el famoso Renaissance Center. Es un complejo muy conocido de 7 rascacielos que además parte de ellos están cubiertos, parece del futuro, por una cúpula de cristal. Todo muy futurista, pero un compañero mío y yo queríamos salir a conocer la ciudad. Habíamos leído que todo esto que os he contado, que era el casco urbano más abandonado, más antiguo, más grande del mundo, y teníamos curiosidad. Cuando íbamos a salir por una de las puertas, hacía un frío que pelaba. El portero nos dice, ¿están ustedes preparados? Claro, nosotros dentro, como había una cúpula de cristal, hacía una temperatura razonable, fuera hacía un frío de verdad, pues llevamos guantes, gorro, dijimos, sí, vamos, abrigados y tal. Dice, no, les pregunto si llevan armas. Vamos a seguir con cifras que nos demuestran lo que os estoy contando. En 1950, es decir, ya después de la Segunda Guerra Mundial, y son cifras que da el propio Ayuntamiento de Detroit, la población de la ciudad, ojo, hablo solo de la ciudad, sin los aledaños, era superior a 1.850.000 personas. Estaba erizada de rascacielos al más puro estilo norteamericano o neoyorquino, y contando el extrarradio, que son esos chalecitos que se ven en las películas prefabricados, con jardines sin vallas, que me hacen mucha gracia, pues se podía decir que toda la ciudad podía tener una población que rondaba los 3 millones de habitantes. Volvamos a 2023, como os digo, año completo. Pese a que en 2022 la ciudad había subido de habitantes, pues por primera vez en muchas décadas, habían subido 2.000 habitantes, o sea, una cosa puramente testimonial, la población en 2023 de Detroit era de 631.000 habitantes. Y se puede decir que, si contás a los aledaños, tampoco eran mucho más. Yo voy a poner un ejemplo de una ciudad que conozco bien, que es Madrid. En 1950 la población no llegaba a 1,8 millones de habitantes. Y en la actualidad, aquí, en la ciudad, no en la provincia, lo que es en la ciudad, somos 3,2 millones de habitantes. Mientras Detroit ha bajado, no un 50, pero la cifra se hace con 50, pues Madrid ha crecido su población un 77%. Las causas del desastre. Hemos visto que Detroit es el escaparate donde mirar el desastre que le ha sucedido a la industria del motor norteamericana. Hemos visto las cifras de producción. Vamos, que hemos constatado que la caída es clara y flagrante. Pero, ¿cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las causas? Me gusta esa frase que dice, entre todos la mataron y ella sola se murió, que se puede aplicar a este caso, porque se puede decir que hay causas internas y externas. Pero bueno, es que yo siempre digo que las cosas complicadas no tienen explicaciones sencillas y no hay una causa única, hay muchas. Vamos a verlas. Os voy a hablar de las 4 que para mí son las más importantes. La primera, la mano de obra. Mejor dicho, más que la mano de obra, la relación entre el precio de la mano de obra y la calidad. La segunda, la calidad de los productos fabricados en Norteamérica. No ahora, sino a lo largo de la historia. La tercera, la dificultad que tienen los americanos para exportar sus productos. Y la cuarta, el crecimiento brutal de otros países, sobre todo asiáticos y especialmente China. El peligro de la sovietización. En los Estados Unidos de Norteamérica, hablar de comunismo, o como decía antes, sovietización, fijaos, hay una frase muy típica española que se dice nombrar a la bicha. Es como nombrar al demonio. La situación de los trabajadores, en concreto del motor en Detroit, antes de la Segunda Guerra Mundial no era buena, pero es que después no mejoró, yo diría que incluso empeoró. Eso provocó que nacieran sindicatos muy potentes, y llegan las huelgas generales. Esto es una secuencia habitual muy duras, y es entonces cuando los industriales, los dueños de las empresas y los próceres, los políticos del estado de Michigan, comienzan a decir una frase que se hizo muy popular que decía: Michigan es un ensayo general para la sovietización de los Estados Unidos. Bueno, esto era una auténtica falacia, pero ojo, pocas bromas, que para acabar con estas protestas, para acabar con las protestas y las huelgas, no solo
fue necesaria la presencia de la Guardia Nacional. Se enviaron tropas de la número 82 División Aerotransportada del Ejército Norteamericano. Si las condiciones no eran buenas y los sueldos no eran altos, bueno, ¿cuál fue el efecto? Es muy fácil de decir, muy fácil de adivinar, el descenso de la calidad de mano de obra. ¿Por qué? Porque los buenos trabajadores se iban a otros sectores industriales o se iban a otros sitios, a otros estados donde los reconocieran. Los reconocieran los méritos, por supuesto, donde se reconocen los méritos son trabajadores, sobre todo a fin de mes. Y además que las condiciones fueran menos duras. Esto a lo mejor a algunos suena raro, pero os aseguro que aquellos que habéis trabajado una cadena sabéis lo duro que puede llegar a ser. Me decía Rodrigo que es más o menos lo que pasa ahora. Pues sí, lo que pasa es que ahora le ponemos nombres porque queda más chulo, ¿no? Porque esto que cuento es lo que está pasando en Europa y en España. Se le llama ahora deslocalización. Y es que hubo un tiempo en que los trabajadores españoles eran buenos, pero además eran más baratos que los trabajadores, por ejemplo, alemanes o franceses. Y por eso los fabricantes alemanes o franceses montaban sus fábricas en España. Después resultó que en Polonia y otros países del este la mano de obra era buena y más barata que la española. Y después resultó que en China pues la mano de obra es buena y es todavía más barata. Y yo no sé si dentro de poco habrá que hacer un vídeo igual que este, pero hablando de la industria europea. Calidad, la imprescindible. Ni más ni menos. La verdad es que comunismo y consumismo se parecen, pero solo fonéticamente. Y los Estados Unidos de Norteamérica es la cuna del consumismo, de la política de usar y tirar. Bueno, los compradores norteamericanos querían coches que fueran grandes, bien equipados y baratos. No hace falta, pues llevaban motores enormes y no hace falta que fueran motores muy refinados porque la gasolina estaba tirada de precio, el consumo no importaba. Y además los cambiaban con frecuencia porque las marcas ya se ocupaban de que año tras año los coches cambiasen mucho. Realmente no cambiaban casi nada de lo importante, de la técnica, de la mecánica del motor, pero sí por fuera. Con lo cual eran cambios muy notorios y se notaba quién llevaba un coche último modelo y quién no. Realmente no estaban diseñados para durar porque no hacían falta que durasen, así de fácil. Era una forma muy distinta de pensar a la de los fabricantes europeos y sobre todo japoneses. Os pongo un ejemplo de Mercedes o Toyota, que hacían todo lo contrario, hacían coches de mucha calidad y mantenían, sobre todo en Europa, más que en Japón todavía, no. La calidad era igual, o ahora es igual, incluso mejor en Japón, pero lo que me refiero es que los coches en Europa tenían una vida más larga, mucho más larga que la de los modelos japoneses y muchísimo más larga que la de modelos norteamericanos. La idea era que los coches fueran de calidad y no envejeciesen. Y bueno, pues no me voy a detenerme más en esto porque vuelvo a recordar el vídeo que hicimos sobre por qué los coches americanos o si los coches americanos son tan malos. Y yo creo que, como cuento en el vídeo, pues creo que sí, que comparados con los coches no solo europeos, sino coreanos, por supuesto japoneses y yo creo que incluso que los coches chinos. El mercado global. La industria norteamericana del motor nace para suministrar de coches a su propio mercado. No necesitaba exportar. Para ser rentable no necesitaba la exportación. Vuelvo con los datos. Un dato que os va a sorprender. Es un dato de 1915, pero es que en 1915 Ford fabricó el Ford T 10 millones. Luego fabricaron más de 20. Bueno, pues en 1915 la mitad de los coches que rodaban por el mundo eran modelo Ford T. Pero luego, especialmente tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, las cosas cambian y mucho. En la película Tucker, un hombre y su sueño, en un momento dado, Preston Tucker comenta que los americanos han ganado la guerra a los japoneses, pero que los japoneses acabarán conquistando Estados Unidos con sus productos. Y acertó. Porque los coches europeos y japoneses comienzan a venderse en los Estados Unidos y los compradores norteamericanos en un principio les hace gracia a esos coches tan pequeñitos, pero cuando llega la crisis del petróleo de 73, además de hacerles gracia, se dan cuenta de que gastan la mitad o la tercera parte que sus coches nacionales y que además son más duraderos. Os recuerdo que alrededor de la mitad de los coches que se venden ahora en los Estados Unidos de Norteamérica son importados, pero las marcas norteamericanas apenas exportan nada fuera de su país por la poca adaptación de la oferta de coches americanos a la demanda por mala imagen de marca
o por ambas cosas. La explosión china. Bueno, de China y de otros muchos países, sobre todo orientales. Ya hemos hablado que China en 70 años ha pasado de construir, como aquel que dice, 0 coches, a construir 7 de cada 10 coches de los que se fabrican en el mundo. Hablemos de Japón, que tenemos cifras muy fiables, porque vais a alucinar. Vamos a hablar en este caso a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. En 1950 se fabricaron en Japón alrededor de 10.000 coches. 10.000 coches. No es un error, ¿eh? ¿Cuántos coches creéis que se fabricaron en Japón en 2022? He escogido ese año porque los titulares decían: decrece la producción de vehículos en Japón, y se fabricaron 7,8 millones de coches. Te doy el dato de otra manera. En ese plazo de tiempo, la fabricación de coches en Japón creció un 870%. De Corea del Sur se puede decir algo parecido, porque ha pasado lo mismo, que en 1950 se puede hablar de que fabricaron 0 coches. Había una industria pues, prácticamente nula. Y en el 2023 han fabricado 4 millones. De la India no he encontrado datos que me parecieran fiables de la producción de 1950, seguramente porque también era nula. En 1999, hicieron 800.000 vehículos y en 2023 esa cifra ha pasado a 5,5 millones. Y encima de todo esto, pues llegan los coches eléctricos. Y acabamos apoyando, pues sobre todo, iba a decir a la industria de Oriente, sobre todo a los chinos. En demérito, en el caso de los europeos, de nuestra propia industria y también de la norteamericana. Lo cierto es que han llegado nuevos players, como dicen los modernos, nuevos jugadores, que tienen una estructura de costes, por muchos motivos, muy competitiva. Tampoco me quiero olvidar de que hay países que fabrican mucho y barato porque tienen una situación social muy diferente y tienen una mano de obra con una relación precio-calidad imbatible, al menos de momento. Conclusión. Ya lo he dicho, la conclusión. Entre todos la mataron y ella sola se murió. ¿Por qué? Porque si eres incapaz de exportar coches en cantidades realmente importantes y tu mercado nacional se inunda de coches de importación fabricados en el extranjero, pasa lo que pasa. ¿Y qué ha pasado? Un verdadero desastre. Coche del día. Voy a proponer que lo elijáis vosotros, el coche del día. Porque si os pregunto cuál es el mejor coche norteamericano, el más importante, el más influyente, seguro os ponéis a pensar, os pasará como a mí, y a lo mejor pensáis, sois rebujados, un Cort, que fue el primer tracción delantera, o un Oldsmobile, que a mí me gustan tanto y que fue una marca muy dinámica, o el Ford Mustang, o algún otro muscle car. Pero no, la respuesta obvia, y seguro que coincidís conmigo, es el Jeep. Es que ningún coche norteamericano ha sido tan universal, tan copiado y tan famoso como este. Es un verdadero referente y para mí, desde luego, el mejor coche americano de la historia, el mejor coche norteamericano de la historia y nuestro coche del día. Consultorio. Ariadna me pregunta si me parece buena idea comprar un Ford Mustang de los nuevos. Es un coche usado, pero del año 2022, que dice que le gusta mucho. No me extraña. A ver, la respuesta es que, fíjate, Ariadna, puede que sea el coche con la mejor relación entre potencia o prestaciones y precio de toda la oferta nacional. Yo te confieso que algunas veces me lo he pensado comprar este coche. A ver, el problema no es tanto de calidad, porque este coche está muy bien hecho, pero es sin duda menos refinado que otros coches de otras marcas europeas o japonesas. El problema de los coches americanos, sobre todo en Europa, suele ser su precio de reventa. Lo que sucede, en el caso del Ford Mustang, es que no ha habido muchos Ford Mustang en Europa, y menos en España. Y yo creo que con este coche no tendrás ese problema. Rodolfo me pregunta si vale la pena importar un coche de los Estados Unidos de Norteamérica y que por qué no hacemos un vídeo sobre el tema. La respuesta es, lo he pensado muchas veces, pero es una cosa muy nacional y además un poco árida para un vídeo. Pero bueno, yo os devuelvo la pregunta a todos vosotros. Si queréis que hagamos un vídeo sobre el tema, ya sabéis que vuestros deseos son órdenes. Yo lo que te diría es que tiene sentido si encuentras una buena oportunidad, si es un modelo norteamericano que no tiene parangón o no se vende aquí, o si es un clásico norteamericano. En ese caso sí le veo sentido. Y llegamos al final de este vídeo. Como os he dicho al principio, es una historia que yo creo que vale la pena. A mí me ha interesado, la conocía más o menos, pero
me he dedicado a buscar cifras para que luego no me podáis buscar las vueltas a lo que digo. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya interesado. Espero vuestros comentarios, vuestros likes, que compartáis el vídeo, que os hagáis miembros, que os suscribáis y no me dejo nada más, ¿no? Y sí, lo más importante. Espero veros aquí de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.